Bueno, acá va la explicación de órdenes, que era el último método que teníamos para poder levantar indeterminaciones. Esto de órdenes lo vamos a aplicar cuando tenemos alguna indeterminación con polinomios, exponenciales y logaritmos, ¿tá? Solamente para esos tres tipos de funciones. Esto de órdenes formalmente se aplica solamente en más infinito, ¿tá? O sea, cuando estoy trabajando con mi variable en más infinito, ¿tá? Esto es formalmente. ¿Por qué digo formalmente? Porque si estamos trabajando en menos infinito o mi variable está tendiendo a un número, igualmente lo vamos a poder aplicar porque el resultado final es el mismo, ¿tá? Si estuviesen en un desarrollo, no estaría del todo bien que aplicaran órdenes, tendrían que aplicar un cambio de variable para reescribir el límite y que les quedara un límite escrito con la variable tendiendo a más infinito. Como va a ser todo múltiple opción, no nos vamos a involucrar mucho con el tema del cambio de variable. Sabemos que lo vamos a poder aplicar siempre, ¿tá? Esto de órdenes. Así que órdenes lo vamos a aplicar siempre para poder levantar indeterminaciones, ¿tá? Pero lo primero que vamos a hacer siempre también es ver si puedo aplicar el equivalente de la exponencial y el logaritmo. Eso es lo primero que tengo que ver cuando tengo una indeterminación con polinomio, exponencial y logaritmo. Primero me fijo si puedo aplicar equivalentes, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿tá? Si no puedo aplicar órdenes y como última opción voy a aplicar, si no puedo aplicar equivalente, que fue lo que vimos en la clase pasada, como última opción voy a ver de aplicar esto de órdenes, ¿sí? Esto de órdenes me habla un poco de el crecimiento de las funciones en el infinito. ¿De qué trata? Acá les hice un grafiquito medio explicativo, ¿no? Porque lo que compara, acá dijimos, son exponencial, polinomio y logaritmo, ¿tá? Y lo que me dice órdenes es que para poder levantar una indeterminación con estos tres tipos de funciones, tengo que considerar a la función que es de menor orden como si fuese una constante, ¿tá? ¿Qué significa esto? Porque la de menor orden lo que está diciendo es que es la función que menos crece en el infinito. O sea, si ustedes se fijan acá en el gráfico que tenemos, este es el gráfico del logaritmo normal, simple que conocemos. Para los polinomios en general se usa para representar de alguna forma el x cuadrado, ¿tá? La parábola, un polinomio simple x cuadrado. Y después tenemos acá la exponencial. Si ustedes se fijan, trabajando con la variable en más infinito, el logaritmo es una función que si bien se va al infinito, en más infinito esto crece, así que se va al infinito, pero crece tan lento que al lado de un polinomio, por ejemplo, termina siendo o termina pudiendo considerarse como si fuese una constante, porque crece tan lento el logaritmo al lado del polinomio que esto se podría llegar a considerar como si fuese una constante cuando lo estoy trabajando al lado de una función polinómica, un polinomio, ¿sí? Ahora, si se fijan la exponencial es una función que crece rapidísimo, se va enseguida al más infinito. Entonces, si yo tengo una función exponencial y estoy trabajando con un polinomio también, entonces el polinomio acá, frente a lo que crece la exponencial, se puede considerar como si fuese una constante, porque el polinomio se va al infinito, pero en comparación a la exponencial crece muy lento. Entonces la exponencial crece rapidísimo y por lo tanto al lado del polinomio, esto se va al infinito enseguida, polinomio se considera como si fuese una constante. ¿Se entiende? O sea, la idea es comparar qué tan rápido crecen estas funciones en el infinito. La de menor orden la considero como si fuese una constante porque crece muy lento en comparación a la otra, ¿tá? Entonces, el orden del logaritmo es menor al orden del polinomio y el orden del polinomio es menor al orden de la función exponencial, ¿tá? Esto significa orden del logaritmo, ¿tá? El orden del logaritmo es menor al orden del polinomio y es menor al orden de una función exponencial, ¿tá? Este sería, digamos, como el orden de órdenes. La que crece más lento es el logaritmo, después le sigue un polinomio cualquiera y la exponencial es la función que crece más rápido de todas, ¿tá? Entonces, vamos a ver acá un par de ejemplitos para ver cómo aplicamos esto en el cálculo de límites. Vamos a resolver este límite de acá primero, ¿tá? Tenemos
el límite con x tendiendo a más infinito, ¿ah? De e a la x sobre x. Entonces, x tiende a más infinito. E a la más infinito, más infinito. Esto tiende a más infinito. Infinito sobre infinito, indeterminado. Me fijo primero si puedo aplicar el equivalente de la exponencial. ¿Cuándo se podía aplicar el equivalente de la exponencial? Si se fijan, se podía aplicar cuando el exponente de la e tendía a 0. Entonces, si nos fijamos acá, el exponente de la e tiende a más infinito. No podemos aplicar, entonces, equivalentes. Si no puedo aplicar equivalentes, ahora recién pienso en órdenes, ¿tá? Órdenes que me dice, bueno, que tengo que considerar a la de menor orden como si fuese una constante, como si fuese un número. Me olvido que es una función. Entonces, tengo una exponencial y un polinomio. ¿Quién es de menor orden? De menor orden, entre la exponencial y el polinomio, dijimos que era el polinomio, ¿tá? Entonces, acá me viene quedando como la función exponencial sobre una constante, así que me quedaría como infinito sobre un número. Esto es infinito, es más infinito entonces. ¿Ah? Es como que si tuviese la exponencial sola, la exponencial sobre un número. Eso me termina dando más infinito, que es el comportamiento de la e. ¿Sí? Vamos a este otro de acá. Tenemos x tiende a menos infinito. ¿Sí? Esto de acá tiende a menos infinito. E a la menos infinito, si se fijan acá en el gráfico, e a la menos infinito tiende a 0. ¿Ah? Esto tiende a 0 más. Infinito por 0 más era indeterminado también. Entonces, primero me fijo si puedo aplicar el equivalente de la exponencial. De nuevo, el equivalente de la exponencial se podía aplicar cuando el exponente de la e tendía a 0. El exponente de la e tiende a menos infinito, ¿tá? Así que no podemos aplicar el equivalente. Me fijo si puedo aplicar órdenes entonces. Perdón, no, órdenes lo puedo aplicar siempre en realidad. En este caso, formalmente no se podría porque estamos acá trabajando en menos infinito, ¿tá? Pero dijimos que lo íbamos a aplicar igual porque el resultado termina dando el mismo, ¿tá? Así que, de nuevo pienso, ¿quién es la función de menor orden? De menor orden, el polinomio. Frente a la exponencial, el polinomio es de menor orden. Entonces, es como que si tuviese una constante por la exponencial, ¿sí? Constante por la exponencial, me quedaría esto que es un número, comillas, sería un número, por esto que tiende a 0. Un número por 0 me da 0, entonces esto me da 0, y me daría como un 0 menos en realidad, porque esto es menos infinito, o sea, sería una constante negativa en realidad, por 0 más, por regla de signos me daría como un 0 menos, ahí, ¿ah? Bien, vamos a la otra. Tenemos el límite con x tendiendo a más infinito de logaritmo de x sobre x. Entonces, x tiende a más infinito. Logaritmo de más infinito, más infinito. X tiende a más infinito. Infinito sobre infinito, indeterminado. Me fijo primero, antes que nada, si puedo aplicar el equivalente del logaritmo. El equivalente del logaritmo, ¿cuándo se podía aplicar? Cuando lo de adentro del logaritmo tendía a 1. Lo de adentro del logaritmo en este caso tiende a más infinito, así que no podemos aplicarle el equivalente. Vamos a órdenes. ¿Cómo aplico órdenes? Considero la función de menor orden como si fuese una constante, ¿ah? La de menor orden entre el logaritmo y el polinomio es el logaritmo. Entonces, acá teníamos el logaritmo es de menor orden que el polinomio. Entonces me queda como constante, la de menor orden la considero constante sobre más infinito. Si voy a la tabla, eso era 0, constante sobre infinito era 0, entonces esto me queda 0 y sería un 0 más acá, pues positivo sobre positivo, ¿tá? Me queda 0. Bien, vamos a la otra, ¿tá? Este de acá. Tenemos, esto de acá tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, e a la más infinito, más infinito. Entonces acá me queda más infinito, menos más infinito. Infinito, menos infinito, eso era indeterminado también. Pero ¿quién gana entre el polinomio y la exponencial? Gana la exponencial. Entonces esto, si bien es indeterminado, en realidad tiende a, menos acá infinito, que es a lo que tiende la exponencial, que es de mayor orden, ¿sí? Así que tenemos menos infinito arriba sobre esto que tiende a más infinito, porque la x tiende a más infinito y logaritmo de más infinito es más infinito. Entonces tengo menos infinito sobre más infinito. Eso de nuevo es indeterminado. Entonces me fijo si puedo aplicar los equivalentes de la exponencial y el logaritmo, y en ninguno de los dos casos lo puedo hacer porque la exponencial
se podía aplicar su equivalente cuando el exponente tendía a 0, que no es el caso, y el logaritmo cuando lo de adentro del logaritmo tendía a 1, que tampoco, porque lo de adentro del logaritmo tiende al más infinito. Así que tengo que aplicar órdenes, ¿tá? No me queda otro. El término de arriba dijimos que nos íbamos a quedar con la exponencial sola, o sea, este término desaparece, ¿tá? O sea, este término ahora no me juega nada. Esto de acá arriba tiende a menos infinito por la e. Entonces tengo e sobre logaritmo. ¿Quién es de menor orden entre la exponencial y el logaritmo? El logaritmo es de menor orden, ¿sí? Teníamos ahí, el logaritmo es de menor orden que la exponencial. Entonces me queda como la exponencial de arriba sobre una constante. Entonces, me queda el menos infinito de la exponencial de arriba sobre un número positivo, porque el logaritmo tiende al más infinito. Entonces me queda menos infinito sobre más infinito, perdón, menos infinito sobre constante positiva me va a dar menos infinito, ¿sí? Bueno, y vamos por esta última, ¿tá? Esto de acá es el límite con x tendiendo a menos infinito de x sobre x menos e a la x, ¿tá? Tenemos, esto de acá tiende a menos infinito, ¿sí? La x de abajo del denominador también tiende a menos infinito. Esto tiende a menos infinito, ahí. Esto de acá tiende a menos infinito. Este término tiende e a la menos infinito. Habíamos dicho que e acá a la menos infinito tiende a 0, ¿sí? Esto tiende entonces a 0 más, ¿tá? Particularmente 0 más. Menos infinito menos 0, menos infinito menos 0 es menos infinito, ¿sí? O sea, esto de acá tiende a menos infinito. Ahí no sé si se llegó a ver en el video, pero esto tiende a menos infinito y esto tiende a 0. Entonces es menos infinito. Menos 0 es menos infinito. O sea, acá la exponencial no está jugando en nada, porque la exponencial tiende a 0 acá, ¿sí? Entonces, ahí me queda menos infinito dividido menos infinito. Pero ¿por qué me queda la división de infinitos? Por los términos en x, no por la exponencial. Yo acá tengo una indeterminación de infinito sobre infinito por los términos en x, ¿sí? Entonces, en realidad, si bien es menos infinito sobre menos infinito, lo que estoy teniendo, como la exponencial tiende a 0, es un x sobre x acá, ¿sí? Porque la exponencial tiende a 0. Yo acá no tengo la indeterminación por la exponencial. La exponencial no juega en nada acá, ¿sí? Entonces, esto es equivalente con el límite con x tendiendo a menos infinito de x sobre x en realidad. Ahí esto es 1. X sobre x es 1, porque es lo mismo sobre lo mismo, se puede simplificar. Esto es 1. Bien, bueno, intenten hacer el último ejercicio de límites, a ver si les sale, que es el de órdenes. Si hay algo que no les sale, pregunten en el grupo y lo vamos viendo, ¿tá? Y si hay alguno de estos ejemplos que dimos acá que no se entiende, pregúntenlo que lo volvemos a explicar, ¿tá? Bueno, nos vemos el lunes. Les estoy avisando bien la hora después.